Buenas noches, hermanos en Cristo, a todos los que se encuentran conectados y a todos los que se van a conectar. Es un gusto y es un placer poderles saludarles a todos en esta noche. En este día, o en esta noche, vamos a compartir algo especial. Vamos a revisar el texto de Segunda de Samuel capítulo 4. Así que, por favor, quisiera invitarles a que podamos revisar ese texto bíblico, ese pasaje, para poder conocer un poquito más acerca de esta historia que nos transmite, ¿no?, el texto bíblico en Segunda de Samuel capítulo 4. Amén. Para lo cual vamos a hacer una brevísima oración para dar inicio a la revisión de este pasaje, a la lectura de este pasaje, que es importante. Como tú y yo sabemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra nos restaura, nos sana, nos bendice. La palabra de Dios es quien nos cambia nuestra forma de pensar, el que nos mueve la dirección donde debemos de ir. Así es la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una brevísima oración. Altísimo Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Eres el Dios de los cielos, el Dios del universo, el Dios de nuestros corazones. Te amamos y te bendecimos. Sabemos, Señor, que tú creaste todo lo que existe alrededor. Sabemos que aun cuando la hoja se cae del árbol, es porque tú lo permites, Señor. Eres el Dios de los cielos, de la tierra, y eres el Dios de nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Estimados hermanos, bueno, les invito, por favor, a revisar este pasaje. Ya, ok. Vamos a revisar. Vamos a dar lectura rápidamente al pasaje que se encuentra en 2 Samuel capítulo 4. Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, dice que las manos se le debilitaron. Vamos a ver, razonando un poquito el texto bíblico, ¿no? Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había muerto en Hebrón, las manos se debilitaron. Vamos a ver primero mejor lo leemos, después lo explicamos, ¿no? Y fue atemorizado todo Israel, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, dice, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el otro era Recab, hijos de Rimón el Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas habían huido de Gitaín y moraban allí como forasteros hasta hoy. De repente es un poquito difícil, ¿no?, leer o tratar de entender este pasaje específico, pero sin embargo es algo sencillo. Vamos a tratar de verlo desde el versículo 1. ¿Quién oyó que el hijo de Saúl había muerto? ¿Quién había oído? Vamos por partes para no confundirlo mejor. Antiguamente en el pueblo de Israel gobernaban los jueces, ¿no? Ya en la época de Samuel, ya el pueblo de Israel ya se había cansado de no tener reyes. Antiguamente las naciones tenían reyes, ¿no? Los países vecinos tenían reyes. Entonces era el pueblo de Israel quien no tenía reyes. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Le pedía a Samuel, danos un rey, danos un rey, danos un rey. Y fue así, bueno, que Dios puso a Saúl como rey, ¿no?, el primer rey de Israel. Y después de la muerte de Saúl, que gobernó muchos años en Israel, ascendió a su trono su hijo, ¿no? Su hijo, que no fue Jonathan, ¿no?, pero ascendió su hijo que se llamaba, que lo vamos a ver más adelante en ese pasaje. Uno de sus hijos de Saúl sube al trono por un espacio brevísimo de tiempo, ¿no? Y este hijo de Saúl tenía su general que se llamaba Abner, ¿no? Pero cuando Abner muere en la batalla, como dice en el 4 verso 1, ¿no?, había sido muerto en Hebrón, las manos del hijo de Saúl, o sea, de Isboset, se debilitaron. O sea, la muerte de Abner le afectó bastante. Se sintió débil, ¿no? Y eso generó temor en todo Israel. Pero dice que el hijo de Saúl
tenía dos hombres, ¿no? ¿Quiénes eran esos dos hombres? Ahí lo vemos en ese pasaje. En el verso 4, saltamos, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Ya saltó a otra historia pequeña, ¿no? Que tenía 5 años de edad. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su nodriza le tomó y huyó. Mientras éste iba huyendo, dice, apresuradamente se le cayó al niño. Y como se cayó, esto le generó una consecuencia, ¿no? Posteriormente el niño quedó cojo, ¿no? Y el nombre de este niño se llamaba Mefiboset, ¿no? Así se llamaba. Esta es otra pequeña historia, ¿no? Ya, pero en el verso 5 nos habla, otra vez, acá sí retoma el texto, nos habla acerca de los hijos, otra vez, de Rimón Berotita, ¿no? ¿Quién? Recab y Bana, ¿verdad? Justo lo que nos hablaba en el pasaje anterior. Y dice que estos dos fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset. ¿Qué quiere decir esto? Que entraron en el mayor calor del día, ¿no? O sea, cuando el sol estaba a su máximo esplendor, ¿no? Cuando hacía demasiado calor, no especifica el momento, pero cuando hacía bastante calor, estos dos entraron a la casa de Isboset, en el cual él se encontraba durmiendo, dice, ¿no? En la siesta, en su cuarto, en su cámara. Verso 5. Ahora verso 6. Y dice, y aquí la portera de la casa que había estado limpiando el trigo, dice, se durmió. Obviamente a raíz del mucho calor, del mucho sol, se durmió. Y fue ahí donde se aprovechó el momento, ¿no? Se aprovechó el momento donde entraron estas dos personas. ¿Quiénes eran? Lo que dice el texto, verso 6, Recab y Bana, ¿no? Y se introdujeron en la casa del hijo de Saúl, Isboset, que ahora estaba como rey de Israel. Acuérdate que había muerto el rey Saúl, ¿no? Y dice 7, cuando entraron en la casa, Isboset se encontraba durmiendo sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, ¿no? Y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y dice que ellos trajeron la cabeza de Isboset, rey de Israel, hijo de Saúl, ¿no? Trajeron la cabeza hacia el rey David, hacia David, ¿no? Que todavía no era rey, ¿no? Hacia David. Dice el texto, vamos a ver en el versículo 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David, que se encontraba en Hebrón, y le dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey Saúl, y de su linaje. ¿No? Verso 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Bana. A los dos respondió, hijos de Rimón Berotita, dice. Y les dijo, vive Jehová, que he redimido mi alma de toda angustia. Verso 10. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas. Dice, yo lo prendí y lo maté en Siclat, en pago de la nueva. Ya lo vamos a revisar con detalle. Verso 11. ¿Cuántos más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, no he de demandar, dice, yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Verso 12. Entonces David ordenó a sus servidores, dice, y ellos los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Amén.
Ahí podemos ver en esta historia, ¿no?, que estas dos personas, quienes eran Recab y Baana, ¿no?, ellos por complacer a David mataron a su rey, ¿no? Quien era el rey de ese entonces era Isboset. Curiosamente, muy pocas veces se toca el tema de Isboset, ¿no? Usualmente, incluso en las genealogías, ¿no?, de los reyes, primero se menciona, primer rey de Israel, se menciona a Saúl, y posteriormente se menciona a David, posteriormente se menciona a Salomón, y así sucesivamente, ¿no?, hasta que se divide el reino en dos, ¿no?, siglos y siglos después. Pero curiosamente hay un vacío, ¿no?, como de rey Saúl salta al rey David. Pero sin embargo, en el periodo entre los dos, se encontraba el rey Isboset, ¿no? Pero hay un detalle con Isboset. David gobernó mucho tiempo, más de 40 años, lo mismo que pasó con Saúl. Pero sin embargo, el hijo de Saúl, Isboset, solo gobernó 2 años. Mataron a su padre Saúl en batalla. El general Abner, ¿qué hizo? No hay rey en Israel. No hay rey en Israel. ¿Qué hizo Abner? Puso a Isboset como rey de Israel. O sea, el general Abner pone a Isboset como rey de Israel para que pueda gobernar Israel. ¿Cuántos años tenía Isboset cuando asumió como rey? Tenía 40 años, ¿no? Según la Biblia, tenía 40 años cuando él sume como rey. Es más, él ni siquiera asume por su propia voluntad, sino es el general Abner, el general de las Fuerzas Armadas de Israel, quien lo pone como rey de Israel, ¿no? Y gobernó por 2 años, ¿no? Y la decadencia de su breve y muy breve gobierno o reinado sucede que su general, llamado Abner, el hombre fuerte de su reino, su comandante general de sus Fuerzas Armadas, al morir, se siente débil. Él era como su protector. Era su protector. Al morir él, dice la Biblia, que desfallaron las fuerzas de Isboset y el pueblo de Israel se atemorizó, ¿no? Y estando en ese lugar, existían 2 personas de confianza, que eran esas 2 personas que te mencioné, Recab y Baana, que trabajaban, dice, para los hijos de Saúl. O sea, trabajaban para Isboset, y sin embargo estos 2 traicionaron a su propio rey, ¿no?, para complacer a David. Es por eso que aprovechan el mejor momento. Dice que justo fueron a la casa de Isboset cuando hacía mucho sol, mucho calor. Entonces fueron estratégicos. Vieron la situación y buscaron la manera en qué momento podían dar el golpe o el asesinato, ¿no? Se dieron cuenta, fueron al mediodía, estaba ahí la persona que estaba dentro de la casa de Isboset, y ella, que estaba trabajando, se quedó dormida por el tanto sol y aprovechó para ingresar a la casa. Los 2 hermanos, ¿no?, esos hermanos Recab y Baana, entraron y encontraron a Isboset pues descansando en su cama. Aprovechando la situación, fueron, lo golpearon y lo asesinaron, ¿no? Y le cortaron la cabeza para llevar como evidencia y ganarse el favor de David. Que en esos tiempos ya se sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel, ¿no? Eso ya se sabía y se conocía en ese entonces. Y fue así, ¿no? Y ellos fueron hacia David, buscando hallar complacencia de parte de David. Pero se da con la sorpresa de que David no pensaba como ellos pensaban. David no los recibió con los brazos abiertos. David no le dijo, muchas gracias por haber matado a Isboset, porque ahora, dentro de breve tiempo, voy a asumir al trono para gobernar. No dijo eso, ¿no? ¿Qué dice el texto? Según el texto, David, y los mismos, esas 2 personas todavía le dicen al rey David, le dicen, vamos a ver qué dice el texto, en el verso 8, y le trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y le dijeron, rey, ¿no?, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, quien procuraba matarte. Y dice, y utilizan el nombre de Dios, ¿no? Dice ahí, y Jehová ha vengado hoy a mi señor. O sea, Jehová
ha vengado hoy a ti, mi señor David, ¿no? Hoy a mi señor. Pero sin embargo, ellos no se esperaban la respuesta que iba a dar David, ¿no? Y David les compara con un suceso que había pasado un poco antes. David le dice, antes otras personas vinieron a decirme que el rey Saúl ha muerto, ¿no? Eso lo podemos leer acá. Yo les voy a leer, ¿ya? Lo que acabo de leer es la versión Reina Valera, ¿no? Ahora voy a leer el mismo pasaje en otra versión de la Biblia, que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Que explica con más claridad este pasaje. Vamos a ver qué dice, verso 9. Ya. Pero David les dijo a Recab y a Baana, el Señor quien me salvó de mis enemigos es mi testigo, dijo David. Una vez alguien me dijo, ahí donde narra David, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias. O sea, la persona que le dijo, Rey David, Saúl ha muerto, la persona que le trajo esas noticias, también buscaron ganar el favor y el agrado del rey. Por eso dice David, pensando ellos que estaban trayendo buenas noticias a los oídos de David, pero David no lo tomó de esa manera. David dice, yo lo agarré, dice, ¿no? Pero yo lo agarré y dice, y yo lo maté en la ciudad de Siclán, a esa persona que me dijo, Saúl ha muerto, ¿no? Por traerme esa buena noticia para esa persona, quien la traía, pero para David no. Por eso lo agarré y lo maté. Esa fue su recompensa que le di por sus noticias. Eso dice David a esa persona, ¿no? Ahora el verso 11. ¿Cuánto más? Dice, ahora regresa al plano actual, a los dos que lo tenían enfrente de él, ¿no? ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos? O sea, en referencia a los dos, ¿no? Que mataron a un hombre inocente en su propia casa. Claro, porque ni siquiera hubo una batalla, ¿no? Se aprovecharon de que el rey estaba durmiendo y lo golpearon ahí mismo, lo mataron y lo cortaron la cabeza en ese lugar. Por eso David le dice, hombres malignos, hombres de mal, que mataron a una persona inocente en su propia casa, ¿no? Y mientras estaba en la cama durmiendo. Dice David, se pregunta, ¿no debería ser los responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Verso 12, según la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Entonces David ordenó a sus hombres, dice, que los mataron a los dos. Y así lo hicieron, ¿no? Les cortaron las manos con esas mismas manos que mataron al rey Isboset, con esas mismas manos que le cortaron la cabeza, ellos también fueron cortados sus manos, ¿no? Y sus pies. Y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón, ¿no? A través de estos pasajes podemos comparar con otro pasaje del Antiguo Testamento. En otra ocasión, cuando David se encontraba huyendo de la mano del rey Saúl, cuando todavía estaba vivo, dice esa historia que cuando David y sus hombres se encontraban en una cueva, el rey Saúl ingresó a esa cueva. Y los hombres de David le decían, rey, el Señor ha puesto en tus manos hoy, matemos al rey aquí, que está solo aquí en la cueva. Pero David tenía temor en su corazón de querer tocar, lastimar a Saúl, que a pesar que el rey Saúl buscaba para matarle, a pesar de eso, David mostraba compasión y respeto hacia el rey Saúl, porque él mismo dice que él no podía tocar a Saúl porque había sido puesto como rey de Israel por Jehová de los ejércitos. Él tenía un respeto por la designación de Dios hacia Saúl y hacia Israel, ¿no? A pesar de eso, no tocó, solo cortó el borde de su manto, como una evidencia
de que él tuvo la oportunidad de asesinarlo, de matarlo, pero no lo hizo, porque lo respetaba. Y de esa forma le enseñó una lección al rey Saúl de compasión, ¿no? Ese mismo comportamiento lo encontramos a David en este pasaje. ¿Qué encontramos? Respeto. Respeto hacia las otras personas, como el rey Isboset, que sabiendo que el rey David ya le tocaba pronto reinar, él no usaba su mano para matar a Isboset, ni tampoco buscó ayuda para que lo asesinaran. Cuando estos lo asesinaron, él no los recompensó por haberlos asesinado para cortar el tiempo de entrar a reinar, sino al contrario los mató, ¿no? Porque ahí vemos el comportamiento de David, ¿no? Y justo en la Biblia nos dice cómo conocemos a las personas, cómo podemos conocer a nuestro prójimo, solamente por sus frutos, ¿no? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué son los frutos? Los frutos no son otra cosa más que las acciones que todos los días tomamos, las acciones, las decisiones que tomamos día a día. Son por esas razones que se conoce a las personas. Y a través de los pasajes conocemos cómo era el comportamiento de David, las decisiones que tomaba David, las acciones que tomaba, de respeto hacia nuestro prójimo. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo independientemente si esa persona se lo merezca o no se lo merezca. Amén. O sea, nosotros lo amamos no porque es bueno, nosotros no, o porque es malo, o porque es nuestro amigo, o no es nuestro amigo. La Biblia dice que amemos a todos, a nuestros amigos, enemigos, a todos por igual. Dios nos ama a nosotros con un amor que empieza con I, que es la I, no solo de increíble, sino la I de incondicional. Dios nos ama con un amor incondicional. ¿Qué significa? Que Dios no pone condiciones para amarnos. Dios nos ama en todo momento. Así como el sol sale para el rico, para el pobre, para el sano, para el enfermo, para todos, de igual forma es el amor de Dios. El amor es para todos, por igual. Amén. Claro que hay consecuencias por las decisiones que toma cada persona, pero el amor de Dios es para todos. El amor de Dios es incondicional. Y nosotros tenemos que aprender, debemos de aprender, de amar a nuestro prójimo con ese mismo amor que recibimos de parte de Dios. Un amor con I de incondicional. Amamos sin condiciones. Si el hermano me ofendió, hay que perdonarlo. Si el hermano hizo esto, hay que perdonarlo, ¿no? Porque debemos de amarnos, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Toda la ley lo resumió Jesús en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por ello también es importante amarse. Entonces, ¿cómo una persona puede amar a su prójimo si no se ama a sí mismo? ¿No? Nadie puede dar de lo que no tiene. Si en mi corazón no hay amor, ¿cómo puedo dar amor? Si en mi corazón no hay perdón, ¿cómo puedo dar perdón? Si en mi corazón no hay compasión, ¿cómo puedo ser compasivo? ¿Cómo puedo ser benevolente? ¿Cómo? ¿Verdad? Y solo Jesús tiene el poder para tocar el corazón del hombre. Solo Jesús tiene el poder para cambiar el corazón del hombre. Amén. Cuando Jesús viene a nuestro corazón y lo aceptamos y lo recibimos, Jesús hace los cambios en nuestras vidas. Nuestro corazón se llena de Jesús. Nuestro corazón se llena de su amor. Amén. Y es con ese amor que amamos a nuestro prójimo. Amamos. Aunque no se lo merezca a nuestro prójimo, igual le extendemos el amor porque Dios nos manda amar unos a otros, ¿no? Con ese mismo amor que recibimos de Dios. Con ese amor que empieza con la I no solo de increíble, sino la I de incondicional. Amén. Y estos ejemplos claros de las historias bíblicas nos permiten conocer más. Por eso le ha placido Dios entregarnos el libro de los libros, su palabra, porque a través de su palabra conocemos muchas cosas. A través de las historias bíblicas conocemos muchas cosas, aprendemos muchas cosas. Cómo es el comportamiento de un hombre justo como David. Y ese pasaje nos revela que a veces hay personas que traicionan a otras personas con un objetivo, una finalidad, ¿no? Y si alguien lo piensa o lo considera, obviamente es totalmente equivocado, ¿no? Ni siquiera es una opción para tomarlo. Ahí lo vemos en el pasaje, ¿no? La Biblia es nuestro manual de instrucciones, ¿no? Es nuestro manual de vida. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él,
es a través de su palabra. Todo lo que Dios ha querido revelarlo lo encontramos ahí en su palabra. Amén. Y más de eso ya lo conoceremos cuando estemos arriba. Amén. En su presencia. Ahí conoceremos muchas cosas más que hasta ahora para nosotros no encontramos respuestas o son misteriosas aún, pero en ese momento ya lo sabremos. Mientras tanto, aún tenemos su palabra. Su palabra. Y la palabra de Dios transforma el corazón, renueva el corazón del hombre. Y eso solo hace su palabra. La palabra de Dios es fiel, real y verdadera. Jesús dijo que Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. No tenemos por qué dudar nada de la palabra de Jesús. Jesús dijo, cuando yo me vaya, prepararé moradas para ustedes. Jesús dijo esas palabras porque así es. Jesús mismo dijo, si no fuera así, yo ya los hubiera manifestado, ya yo lo hubiera dicho, dijo Jesús. Confiemos siempre en la palabra de Dios, confiemos en su palabra, leamos la palabra de Dios, como el libro de Samuel que hemos estado leyendo y aprendiendo. Sigamos leyendo, sigamos aprendiendo, porque solamente podemos amar si conocemos más. Amén. Tú no puedes amar a alguien si no lo conoces. Tienes que conocer su palabra para amar más a Dios. Amén. Si dices, yo amo a Dios, amén. Sigue leyendo su palabra, sigue estudiando su palabra para que lo puedas amar aún más de lo que lo amas ahora. Amén. Ha sido una breve reflexión, ¿no? Aquí en Selah, como dice, ¿no? Una pausa y reflexionemos. Amén. Dios está en todas partes. Nunca te olvides que Dios está solo a una oración de distancia, ¿no? Tan solo se encuentra una oración de distancia, que podamos cerrar nuestros ojos o ojos abiertos, no sé. Lo que importa es que te dirijas en oración, en comunicación a Dios. Amén. Y dice la Biblia, todo aquel que se arrepienta, nuestro Dios lo recibe con sus brazos abiertos. Por cada pecador que se arrepiente en la tierra, hay fiesta en los cielos. Eso significa que Dios aprecia mucho, valora mucho un corazón arrepentido. Amén. Así que si hemos fallado, tenemos que arrepentirnos. Amén. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Que Dios les bendiga ricamente y abundantemente. Que tengan un maravilloso enero, febrero y marzo y todos los meses de este año. Que sea un año de mucha bendición y de mucha prosperidad. Amén. Que sea un año donde muchas oraciones sean contestadas. Amén. Que Dios les bendiga ricamente y abundantemente. Amén. Siempre creyendo y declarando la palabra, ¿no? Que lo mejor siempre está por venir. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén.